Vamos a comenzar con esta clase. En verdad, sí es una clase que ya dimos hace 2 años o 3, pero siempre hay muchas cosas nuevas y siempre es bueno también recordar para estas épocas lo que pasó en la historia de Hanukkah. Lo que yo quiero hacer ahora es, nosotros ya terminamos el Sefer Shofetim. Todo el Sefer Shofetim, ya vimos lo que pasó con Mijá, con Pileges Bakibá, todo ya lo estudiamos. Tenemos que empezar el Sefer Shemuel, ¿no? La historia de Shemuel Anabí, con David Amelech, toda la historia de los reyes de David Amelech, Shelomo Amelech y todo. Shaul, el rey, el primer rey de Israel. Pero lo que yo quiero hacer ahora es hacer una pausa, les voy a explicar por qué. Quiero explicar bien la historia de Hanukkah, que nos va a durar 2 clases, esta y la semana que viene. No la voy a hacer toda en una sola parte para explicar bien y anexar varias cosas que vamos a ver. Son 2 clases. Y la tercera, que va a ser el 16, justamente antes de las vacaciones, el 16 de diciembre, vamos a hablar de toda la historia de Yeshua Nostri. ¿Ok? Esa vamos a hacerla el 16 de diciembre, que es más o menos la temporada, entonces se presta también para ver, ¿no? Cosas nuevas. Entonces, vamos a hacer 2 clases con la historia de Hanukkah. La tercera, que es el 16 de diciembre, antes de las vacaciones, Yeshua Nostri, y ya empiezan las vacaciones, y ya retomando de las vacaciones, empezaremos ya con el Sefer Shemuel, para empezar el tema nuevo con el libro de Shemuel y toda la historia que conlleva. Pero es muy importante que veamos ahora otra vez la historia de Hanukkah, aunque ya la vimos, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay novedades y siempre hay cosas que uno puede aprender. Entonces vamos a empezar con la historia de Hanukkah. Hay muchas cosas, me decían, sí, esto yo lo había escuchado, una vez lo dijo el año pasado no hablamos de la historia de Hanukkah, pero el año pasado creo que sí, o hace 3 años. Pero es bueno y hay mucha gente nueva también, entonces es bueno también que la volvamos a escuchar, ¿no? Y a entender un poco. Pero bueno, vamos a empezar ahora entonces con esta parte. Pero primero que todo tenemos que saber que la rebelión, ¿sí?, contra los griegos, que vamos a verlo, que vamos a ir en el transcurso de la clase, no fue por una independencia, no fue como el Estado de Israel. Vamos a decir que hicieron todas unas guerras, las guerras que fueron previas para tener un Estado de Israel, para obtener la independencia. No, ahí la rebelión esa de los Hashmonaim no era por una independencia, no era lo que querían. ¿Por qué? Porque Israel ya estaba dominada de tiempos de antes. Fue primero por los asirios. Luego vino el imperio, ¿cómo está? El imperio babilonio, ¿ok? Luego vino el imperio persa, o sea, ya tenían dominación sobre Eretz Israel. Y ahora llegó un nuevo imperio que se levantó, el imperio griego, ¿sí? El imperio griego que se levanta como una potencia mundial. Entonces, no es que estaban peleando por la independencia para independizarse, porque ya hace mucho que ya estaban bajo yugo de los demás imperios. Entonces, todos estos habían dominado Eretz Israel y los Yehudim nunca intentaron sublevarse, ¿sí? Estaban dominados. Bueno, no importa, mientras nosotros podamos seguir nuestras costumbres, nuestra Torá, y no nos impongan cosas terribles. Pero fue ahora que más adelante vamos a ver que empezaron a imponer los griegos, empezaron a hacer imposible cuidar la Torá y las misbot, y es ahí donde los judíos se sublevaron. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasó con la historia de Hanukkah, la verdad, la historia real de Hanukkah? Aunque mucha gente no lo sabe, la historia de Hanukkah, y esto que dijimos, la rebelión de los Hashmonaim, no comenzó como una guerra contra un enemigo griego. Así no empezó, no era una guerra contra un enemigo, sino que era una guerra contra los mismos judíos asimilados. O sea, era una guerra dentro de Eretz Israel. Empezó una guerra contra los judíos contra los judíos asimilados. Vamos a ver qué pasó. Esta era una guerra diferente a todas las demás guerras. Normalmente unas guerras que son para conquistar territorio o son para conquistar riquezas, ¿no? Territorio. Bueno, acá no era la historia así. La historia de las guerras vamos a ver, y la historia de Hanukkah no era una guerra de capturar riquezas, era una guerra, un conflicto principalmente entre 2 diferentes maneras de entender el mundo.
cómo una persona puede entender el mundo. Era un enfrentamiento entre dos culturas. Una cultura que estaba naciendo en ese momento, la cultura griega, con la filosofía griega, y la tradición que tenemos los judíos. Los griegos no querían matar a los judíos. Eso no era la idea de ellos. Ellos no venían a matar, a asesinar, como pasó con Amán, cuando vino Amán, que en la época de Hashverosh, que esta es una época que ya había pasado. Estamos hablando ahora, esto ocurrió como 150, 170 años después de lo que había pasado en Purim. Y ahora llegaron los griegos, se levantó un imperio griego que empezó a dominar el mundo, los macedonios, ¿okay?, que empiezan a dominar el mundo y llegan también a Eretz Israel. Pero ellos no querían eso, los griegos no querían matar, no eran como Hitler y Máximo Visichron, que él quería matar a los judíos y al que no era judío, pero tenía una ascendencia judía, también los mataba. No, esto era totalmente diferente. Como decimos en el texto del rezo de la Mida, decimos que se habla Malhut y Abba Marsha, cuando se levantó el reinado malvado, ¿cuál era la intención? Les aquejan Toratá. Ellos querían hacer olvidar la Torá, no querían matar a los judíos, querían que los judíos se olviden de la Torá. Ule avirame juker resonaj, y querían hacerlo traspasar toda su tradición, todas sus leyes. Ya no querían, yo no tengo nada, al contrario, no tenían la intención de destruir a los judíos. La intención era no era acabar con Israel. Entonces era una batalla contra lo que amenazaba la tradición y la Torá. La intención, como dijimos, no era acabar con Israel, era una batalla que se levantó contra los que amenazaban la cultura. Quiere decir, los griegos venían con una cultura diferente, un amor al cuerpo, ¿sí? Ellos eran la cultura al cuerpo humano. Se van a ver en todas las estatuas, incluso cuando estuvimos en Italia, que también tienen toda la influencia griega, van a ver todas las estatuas, las esculturas son todos imponentes, ¿sí? Con los músculos y todo. Incluso cuando Miguel Ángel, ¿no?, hizo la estatua de David, que la hizo todo con los músculos, y de Moshe Rabbeinu, eso era la cultura al cuerpo. Toda la intención de los griegos y su cultura era destruir la kedushá del pueblo judío, la santidad, no al pueblo judío, sino a la santidad del pueblo judío. Anular su Torá y convertir a los judíos en paganos. Todavía no existía la religión ni cristiana ni musulmana, estamos hablando mucho antes. Entonces era convertirlos en paganos, como eran ellos. Y así como los demás pueblos. La filosofía griega, que ahí nace, en verdad la filosofía griega no nace con Aristóteles, la filosofía griega nace todavía mucho antes. El precursor de toda la filosofía griega fue Sócrates, ¿sí?, que era antes de Aristóteles. Y luego, ellos era llegar a entender, ¿no?, a Dios o cómo se maneja el mundo de una manera que antes no existía eso. Tanto Sócrates como Platón y después Aristóteles, todas las calles de Polanco, vamos a decir, ¿ok? Todas esas culturas, la filosofía griega, comenzó a florecer en el mundo. Ahora el mundo ellos empezaron a exportar esa filosofía al mundo. Algo que el mundo nunca en la vida entendía, nunca la había estudiado una cosa así. Sócrates era el que inició, como él enseñando acá encontraron una reliquia, Sócrates enseñando filosofía griega. Pero el que empezó ahora con todo fue el maestro, vamos a decir, que era alumno de Sócrates y de Platón, ¿sí?, era Aristóteles. Él incluso estuvo con el Cohen Gadol, estuvo reunido con Shimon HaTzadik, que era el Cohen Gadol, y aprendió mucho. Hay un libro que trae cuánta aprendió de filosofía. ¿De quién? De Shimon HaTzadik. De Shimon HaTzadik, que era el Cohen Gadol, que fue un rabino muy grande. Bueno, uno de los alumnos predilectos de Aristóteles se llamaba Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Alexander es un nombre compuesto, Alex, y Alex es el que le va bien, la persona que tiene éxito, y
Alexander Der es hombre, es decir, el hombre con éxito. Alexander es el hombre con éxito. Ok, entonces, hombre con éxito, un hombre con éxito. Así, o sea, es un nombre compuesto del griego antiguo. Ok, él, Alejandro Magno, él empezó a conquistar, era muy joven, empezó casi a los 17 años y empieza a conquistar el mundo. A los 32 años ya prácticamente conquista gran parte del mundo, no todo el mundo, pero gran parte del mundo. Fue el tercer imperio. Empezaron con el imperio asirio, luego sigue, bueno, el imperio egipcio, después el imperio asirio, después sale el imperio persa, que duró no mucho tiempo, y después viene el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno, acá vamos a ver todo lo que había conquistado. Prácticamente, vean todo lo que conquistó desde Macedonia, que hoy en día se conoce como Grecia, todo Asia Menor, todo lo que es Judea, Jerusalén, Eres Israel, casi hasta la India. Ahí ya todavía no había llegado. Incluso él, cuando llega a Eres Israel y se encuentra con un rabino muy importante, que era el Shimon Asadik, justamente el Cohen Gadol, y él había siempre, él declaró que muchas veces había soñado que en sus guerras siempre se le presentaba a este rabino, en sueños. Cuando lo ve físicamente, él se baja del caballo y se prosterna, se inclina ante Shimon Asadik. Y le dice, mira, aunque nosotros con nuestro imperio hemos dominado prácticamente casi el mundo conocido, pero y hemos impuesto, porque donde ellos dominaban, Siria, Egipto, todos se pasaban a su cultura, ¿no? Adoptaban la cultura griega. Pero en Israel les dijo, yo los voy a dejar, o sea, no, voy a dominar, pero no voy a imponer mis cosas. Ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes quieran, no hay ningún problema, pero van a estar bajo dominio, ya no van a estar bajo dominio persa, ahora van a estar bajo dominio griego. Entonces, incluso la Gemara cuenta que él estuvo muchas veces reunido con grandes jajamín, con grandes sabios de Eres Israel, Alejandro Magno. Y la Gemara en el Talmud, en el tratado de Tamid, él cuenta que le preguntó varias preguntas. Ahí están todas las preguntas que él iba preguntando: cómo se pone el sol, por qué sale del este, por qué se pone en el oeste. No vamos a entrar en detalles, pero muchas preguntas que los rabinos le iban contestando, incluso de preguntas de filosofía también. Y también en un momento le pregunta, bueno, a ver, ¿dónde queda el Gan Eden? ¿Sí? ¿Dónde está el Gan Eden? ¿Dónde existe el Gan Eden en la tierra? Y los rabinos le dijeron sí, pero está oculto a los ojos de la persona. Y les dijo, ¿ustedes me pueden decir cómo llegar? Y les dijeron cómo llegar al Gan Eden. Y trae el tratado ahí del Gemara Tamid, que él fue en la página 32 o 34, que él, Gemara Tamid, el tratado de Tamid, ahí cuenta que él fue y llegó, de acuerdo como le dijeron los rabinos, de llegar al paraíso terrenal, al Gan Eden Matachtón, y llegó de esa manera y vio a unos malajim, ángeles que no lo dejaban entrar con las espadas, o sea, no estaban mitapeje, estaban dando vueltas. Bueno, al final él pidió para que le crean, que le den algo. Bueno, le entregaron un ojo, después él volvió hasta que llegó, pasó por unos montes de oscuridad. Bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero él llegó a lo que es el Gan Eden, de todos los lugares donde había conquistado. Pero después Alejandro Magno, él quiso entrar a ver la maravilla de lo que era el Bet HaMikdash, ¿no? Lo que era el santuario más grande del pueblo judío. Y entró al Bet HaMikdash Alejandro Magno, y él incluso también quiso entrar al Kodesh HaKodashim, que era lo más santo. El Kodesh HaKodashim era el Kodesh, donde estaba el Ejal, ¿sí? Pero adentro, todavía más adentro, que había una cortina donde entraba el Cohen Gadol, el sacerdote, una vez, o sea, 4 veces en Kippur solamente, o sea, una vez al año, ¿sí? Una vez al año entraba a ese lugar. Entonces le dijeron, no, tú no puedes entrar a este lugar, porque es un lugar muy santo, muy sagrado. Y él insistía, no, pero yo quiero entrar, hasta que entendió, porque le dijeron que no, que ese lugar ni siquiera los judíos pueden entrar. Le dijeron, Ad kan yesh lanu reshut leikanes, hasta acá tenemos permiso. Mikam baelach, de aquí en adelante, en lanu reshut leikanes, es lo más santo, no podemos entrar a este lugar, ¿no? Por el patio sí podía caminar, por todos estos lugares, pero entrar acá, al Kodesh HaKodashim, no, ni siquiera acá, pasando las cortinas, donde estaba el Eben HaShetiyah, ¿sí? La piedra donde se creó el mundo, las piedras donde durmió Jacob, que justamente es la persona de esta semana, las piedras que se hicieron una sola. Ese lugar era Sha'ar HaShamayim, ¿sí? Este lugar era el lugar más sagrado donde se creó el mundo, la piedra
la primera piedra, ¿no? La piedra fundamental cuando se pone la primera piedra. La primera piedra del mundo fue ahí. Y de ahí después se creó todo el mundo. ¿Ok? Entonces le dijeron, al final él entendió y aceptó y no hizo nada, sino que al contrario protegió al pueblo judío. Después más adelante él muere sin descendencia a los 32 años, Alejandro Magno muere envenenado y sus generales se disputan el poder. Como ya no tenía descendientes, entonces los 4 generales más importantes de Alejandro Magno se disputan todo lo que es el mundo conocido, ¿no? Cada uno se separan y a ti te va a tocar esta parte, y cada uno se quedó con una parte de lo que él dominaba. Muere él, muere Alejandro Magno, muere Shimon HaTzadik, ¿sí? Que fue el Cohen Gadol, que su tumba está en Jerusalén, y ahí entonces se divide el mundo conocido, ¿sí? Acá nada más les voy a mostrar tengo acá acá está, se divide, ¿no? Se divide el mundo. No el mundo, se divide la parte que ellos habían conquistado. Una parte se quedó con los reyes ptolomeicos, lo que es Egipto, otra con los Seleucos, que era todo lo que es Siria y parte de Asia, ¿no? Y después, bueno, así se fueron dividiendo los generales de Alejandro Magno. Alejandro Magno, él reconoció que el pueblo judío no era como las demás naciones. ¿Sí? Porque las demás naciones que ellos habían conquistado, todos habían aceptado su cultura. Todas las demás naciones, los egipcios que tenían una cultura muy ancestral, de repente cambiaron y empezaron a servir a la cultura egipcia. Lo mismo con los sirios. Pero para el pueblo judío, su religión era la esencia de sus vidas. La religión era su esencia. El judaísmo no era una mera cultura que podía adaptarse a los ideales. ¿Sí? Bueno, es una cultura que yo entonces ahora tengo esta cultura y ahora me adapto a otra cultura. No, el judaísmo es diferente y él lo entendió. Entonces ya después, cuando muere Alejandro Magno, pero él ya empezó a imponer toda esa cultura al cuerpo, toda esa Avodah Zará, ¿sí? Esa idolatría que se le hacía y todo lo que al cuerpo. Y muchos empezaron a jalarse detrás de esa cultura. Muchos judíos, especialmente los jóvenes, especialmente los ricos dentro de Israel. No fue impuesta, nadie te impuso nada, nadie le dijo, oye, te conviertes o te corto la cabeza. No, pero de a poco empezó a entrar toda esa cultura en los judíos, especialmente, como dijimos, en los más ricos que vivían en las ciudades, comenzaron a practicar ese judaísmo, pero ya helenizado. ¿Sí? Acomodado a los valores de la sociedad griega. Hay quien dice, yo leí que tanto estos filósofos que entendieron, ¿sí?, a Dios, Sócrates, Platón, Aristóteles, está escrito que tienen Olam Abba, porque llegaron de una manera a entender a Dios, ¿sí?, una manera filosófica, y hay quien dice que ellos sí van a tener Olam Abba. Hay quien dice que no, el Gaón de Vilna dice que no, que para nada, pero muchos también dicen que sí, porque llegaron a entender cómo Dios maneja el mundo. Bueno, entonces, había otros judíos que se asimilaron completamente para ser aceptados por los gentiles, o sea, querían ser aceptados por la sociedad griega y lograban, entonces, de esa manera que los acepten, porque como dijimos, no los querían matar. Pero la gran mayoría de los judíos en Eretz Israel seguían fiel a la Torá. La mayoría de los judíos, los pobres, ¿sí?, los que eran pobres, ellos seguían fieles a la Torá. No obstante, la juventud judía, que ahora se les abrió un mundo completo, un mundo diferente, que nunca habían oído, nunca habían visto, entonces empezaban a acudir en masa a todos los entrenamientos, a toda la cultura griega. Ellos eran unas competencias, de ahí salen las competencias olímpicas. ¿Okay? Entonces los mismos iban también, era una forma diferente de ver el mundo exterior, ¿no? Acceder a eso. Ya había fallecido Alejandro Magno, había fallecido Shimon HaTzadik, y empezaron una nueva, que son ahora las competencias, que era la cultura al cuerpo. Eso eran las competencias. Incluso los griegos, como habíamos dicho, ellos, el cuerpo tenía que ser exacto, no puede tener ninguna herida, no podía tener ningún defecto. Tener el Brit Milá, un hombre, ¿sí? Las mujeres no competían, eran los hombres los que competían. Era un defecto del cuerpo. Entonces, muchos empezaron a no hacerle la circuncisión a sus hijos, porque no querían que el día de mañana
¿sí? Les hagan bullying o se burlen de ellos en las competencias griegas y querían, era la cultura del cuerpo. Entonces dejaron de hacer Brit Milá a sus hijos, algo que venían haciendo desde la época de Abraham Avinu. Ok, y el problema también que era competencias. ¿Qué le ves de mal a unas competencias? ¿Que no se puede competir? No están las macabeadas, no se pueden competir. Claro, y aún si uno se quiere presentar en las Olimpiadas, ¿qué problema hay? Era otro, era diferente. Previo y después de las competencias, siempre se hacía pasaban a ofrecer sacrificios a los dioses griegos. O sea, esa era, antes de las competencias se hacían los sacrificios a los dioses griegos y luego cuando terminaban también. Por ejemplo, al dios Zeus, un dios griego también, o a Hércules, ¿no? Todo formado, como se veía. Y lo increíble también, había una diosa que era la diosa de la mitología griega, era la diosa de la victoria, se llama Nike, ¿no? De ahí salió la marca Nike, ¿no? Incluso el símbolo de la marca Nike, lo van a ver ahí en una de las... ¿okay? Esa era la diosa de la victoria. Cuando competían, al término de las competencias, se iban a hacer ofrendas a los dioses. Ese era el problema, no era solamente competir. Y, como alguien dijo recién, el abandono de las misbot o el abandono del Berit Milá no comenzó como una imposición por parte de los griegos. Nadie te impuso a que no hagas Brit Milá, sino que era algo totalmente voluntario. Y los judíos dejaron, los más ricos, los jóvenes, dejaron de hacer la circuncisión a sus hijos. Y así, de a poco, fueron dejando las cosas. Nadie te lo impuso. Ellos querían integrarse socialmente con el imperio griego, con la cultura griega, con el helenismo. ¿Quiénes son los helenistas? Los helenistas son los midiabrim, son los que no son griegos, pero los que adoptaron la cultura griega. Esos son la palabra helenista. Helenistas quiere decir los que adoptaron la cultura griega. No son griegos, no nacieron en Grecia. ¿Por qué se llaman helenistas? ¿Por la reina Helena? No, la guerra reina fue otra cosa, no tiene nada que ver, fue mucho después. Hoy nosotros, el país Grecia, ¿no? Decimos Grecia, pero en Grecia los griegos no lo llaman el país griego. ¿Sí? Se llama bueno, el país no se llama Grecia, nosotros conocemos como Grecia, pero el país es una cultura helenística, cultura griega. Así es, helenística o helena quiere decir griega. Los judíos entonces abandonaron la Torá, eran conocidos como los midiabrim. Entonces empezaron a dejar el Brit Milá y eso era entrar a lo que es helenismo, ¿no? Esto justamente era cuando muchos, no, la mayoría no, muchos, pero no la mayoría. La mayoría siempre se mantuvieron en base a la Torá. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron ahora, y había un Cohen Gadol en ese momento, que hasta ese momento estaba bien, porque era Shimon HaTzadik, que era un Cohen Gadol, después había fallecido, siguieron, ¿sí? Y había un Cohen Gadol que se llamaba Yohanan. Ese Cohen Gadol, Yohanan, que también con el nombre helenizado le decían Jonio, pero era Yohanan. Él, ¿Cómo le llamaban, perdón? Jonio, era un nombre griego. Jonio, Yohanan, Jonio, ¿sí? Era un nombre griego. Entonces, era descendiente de Shimon HaTzadik. Él era, ¿sí?, de la misma familia, descendiente de ese Shimon HaTzadik, que era un rabino muy grande, y era Cohen Gadol, el que estuvo con Alejandro Magno. Y continuó con esta lucha, porque era una lucha para convencer a los jóvenes que no se asimilen. Pero sabemos que en el Bet HaMikdash había 24 familias que eran los encargados del Bet HaMikdash. Kohanim, por supuesto. Pues si venía otra familia de las 24, no, tú no. O sea, cada familia una semana al año. Una semana al año, o sea que cada familia le tocaban 2 semanas, una semana y después otra vez rotaban. Son 52 semanas. Y así se iban turnando, cada semana cambiaba. Una de esas familias se llamaba Bilga, ¿sí? Mishmar Bilga. Eran, todavía no aparece Bilga, ¿ok? Y había uno que se llamaba Shimon Bilga, era el hijo del tesorero del templo, del Bet HaMikdash, y él también era una persona asimilada y odiaba al Cohen Gadol, ¿sí? Él odiaba, no quería que sigan con su religión, con esta religión. Entonces, envió un mensajero al rey. El rey estaba en Siria, o sea, ya había fallecido Alejandro Magno. Se quedaron los generales como reyes. Se llamaba el rey Seleuco IV, él dominaba sobre Siria y sobre toda la parte de Israel. Y le mandó avisar que
acusando falsamente que el Cohen Gadol estaba conspirando contra el rey. ¿Sí? Falsamente, dijo, mira, están conspirando están juntando dinero para rebelarse e independizarse. Era todo falso, con la condición, ¿para qué? Para que lo saquen a ese Cohen Gadol y él asuma como nuevo Cohen Gadol, comprado. Entonces, a partir de ahora se empezó a comprar lo que era el Cohen Gadol, el sacerdocio. Hasta ahora no, pero ahora se empieza al mejor postor. Simón Bilga, de la familia Bilga. Entonces le manda al rey Seleuco con esa falsa noticia. Entonces, ¿qué pasó? Vino este rey Seleuco, manda a un general, se llamaba Heliodoro. Ese general Heliodoro, un general muy importante, lo manda que se vaya a Jerusalén y que saque todas los tesoros del templo judío, porque si se van a rebelar, entonces ahora hay que vaciar todas las arcas para que no puedan tener el dinero para rebelarse. Entonces manda a este Heliodoro, que era un general, el rey Seleuco, manda a Heliodoro, y entonces él viene con un ejército, llega a Jerusalén de noche, y ahí cuando los judíos se dieron cuenta, era un ejército impresionante que está llegando a Jerusalén, empezaron a llorar, empezaron a clamar a Dios. Y los Kohanim que estaban en el Bet HaMikdash, en las ofrendas, empezaron también a rezarle a Dios para que no dejara que el enemigo entrara y le faltara el respeto al Bet HaMikdash. Entonces al final, en el momento que van a entrar con su ejército, se escucha un estruendo tremendo, que todo el ejército venía con este general Heliodoro, se hacen para atrás y no quieren entrar, tienen miedo. Siempre había una mística, a ver qué hay acá adentro, tienen miedo de entrar. Pero Heliodoro entra al Bet HaMikdash, y cuando entra al Bet HaMikdash y quiere entrar al lugar más santo, en ese momento se le aparecen dos ángeles montados a caballo, como unos jinetes, y le empiezan a pegar. Eso incluso está en la historia universal, no solamente en la historia judía. Le empiezan a pegar al general Heliodoro, es golpeado por ángeles, por malajim, que le empiezan a pegar en ese momento, antes de que entre al Kodesh HaKodashim. Incluso hay pinturas, ¿sí?, de esta escena, y lo sacan, lo agarran y lo echan fuera del Bet HaMikdash, cae afuera y él sale muy lastimado y sale corriendo, se escapó porque ya tenía miedo de lo que le sucedió. Y él llegó de regreso ahora con el rey Seleuco en Siria y le dijo, por favor, les voy a dar un consejo. Dijo, le preguntaron, ¿dónde está todo el oro? No pude sacar nada. Si su majestad el rey tiene enemigos que usted quiera matarlos, les aconsejo que los mande a Jerusalén. Le dijo, ¿por qué? Y que entren al templo sagrado de los judíos, el lugar más santo de ellos, ya que si entran ahí morirán, porque el Dios grande y temeroso es el Dios de los judíos, y Él destruirá a todos los enemigos de Judea y Jerusalén. Así le dice, bueno, y después parece que hubo una rebelión del mismo Heliodoro y mata al rey Seleuco. ¿Sí? Hay una rebelión dentro de Siria. Pero, ¿qué pasó ahora? Luego de este suceso, el Cohen Gadol, que era el verdadero Cohen Gadol, viaja a Siria para entrevistarse con el rey y decirle cómo es posible que mandaron a un general a saquear el Bet HaMikdash, que al final no pudieron, pero se fue a quejar. Cuando llegó a Siria se dio cuenta que le habían matado a ese Seleuco IV, el rey. Entonces ya no pudo hablar con nadie y este Heliodoro que lo mató no se puso como rey, pero subió un nuevo rey ahora que se llamaba Antíochus IV. Antíoco IV. Ahora sube un nuevo rey en Siria que se llamaba Antíochus IV. Ok, Antíochus Epifanos. Entonces, esto fue en el año 3586 del calendario judío. Para tener una idea, fue en el año 174 antes de la era común. Estamos hablando de 174 años antes del año 1. ¿Sí? No es año 0, año 1, el 0 todavía no existía. ¿Sí? Todo el nacimiento de Yeshu que dicen es el año 1, porque no hay 0, no había 0, no se conocía. Después vamos a ver también, ya cuando hablemos de la historia de Yeshu, dentro de 2 clases, ahí vamos a hablar también de eso. Bueno, ahora este nuevo rey, que era Antíochus Epifanos, él consideraba que la misión de su vida era difundir la cultura y la religión griega, o sea, la cultura griega, a todo el imperio, a donde él dominaba, a todo el imperio, no solamente a los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Sabía que todos sí lo adoptaban a esa cultura, pero los judíos no, eran tercos, eran obstinados, no se querían convertir. Sí, los jóvenes, sí, pero la mayoría de los judíos no.
Pero había unos que sí, entonces formó una alianza estratégica con los líderes helenizados, los judíos asimilados. Entonces se juntó o sea, con su ejército, y que eran los más ricos, eran los que dominaban Jerusalén. Entonces, él mismo ahora, había un judío helenizado, un judío asimilado, que llegó con este rey Antíochus y le dijo que le ofreció una gran cantidad de dinero para que le vendieran a él el sacerdocio. Y el rey aceptó. Por una gran cantidad de dinero que le dio a cuenta y luego le prometió, para que sea ahora el nuevo Cohen Gadol. Los Jajamim ya no iban al Bet HaMikdash, los rabinos no iban al Bet HaMikdash, ¿no? Ya, ¿qué van a ir al templo sagrado, al templo si ya era todo comprado y ya era? Entonces muchos ya se alejaron, ¿sí? Los ortodoxos se alejaron, y mucha gente también, ¿no? Ortodoxos se alejaron del templo, porque ya se dieron cuenta que ya era todo una cosa comprada, no valía la pena. Desgraciadamente muchos jóvenes... Todavía no, vamos a ver. Todavía no. Ya estaban ¿Los quién? Los Edoquim. Bueno, esta era la época de los Edoquim, exactamente. Ok, entonces los Edoquim eran los que eran alumnos de Antignos, un rabino muy grande, Antignos Ish Soho, y él una vez dijo, en la Mishnah Pirkei Avot dice así, que este jajá muy grande, él había dicho, Al Yum Mesameshim et Arab al Menat lekalbel peraz. Dice, ustedes cuando sirvan a Dios, no sirvan con la intención de ser recompensados. Cuando uno hace algo por Dios, no esperen ser recompensados. Háganlo por amor. Estos alumnos no entendieron, está difícil eso, porque si uno todo lo que hace es para el día de mañana tener Olam Haba, también. No, ustedes olvídense, no hay Olam Haba. Ustedes háganlo por amor. Entonces estos alumnos no entendieron. Decían, ¿cómo? ¿Qué es? Entonces no hay Olam Haba, no hay paraíso, no hay infierno, no hay Geinam. Entonces entendieron mal, se alejaron y empezaron una nueva religión dentro de la religión judía, que era solamente lo que está escrito en la Torá, no la palabra, la Torá se ve al pie, la Torá oral. Y de ahí salieron también justamente todos estos helenizados, que ya no escuchaban la palabra de los rabinos. Entonces compró ahora, este nuevo, se llamaba Yoshua, pero el nombre helénico era Jasón, ¿sí? Y él compra ahora el sacerdocio, le da una buena cantidad de dinero, y le ofrece pagar en un año lo que restaba de esa cantidad. Entonces se autoproclamó ahora Cohen Gadol. Esta es exactamente la cara de Antíochus Epífanes, ¿no? En base a las esculturas que hay, el rey que asume en el año 174. Desgraciadamente, como dijimos, muchos jóvenes, incluso Kohanim, judíos, entonces se habían asimilado. Y Cohen Gadol falso le había prometido Jasón le había prometido al rey Antíochus que él quiere poner un gimnasio, ¿sí? un gym, pero algo impresionante, frente al Bet HaMikdash, para que los jóvenes también puedan tener esa parte, que tengan las dos cosas. Pero al final los jóvenes acudían en masa a esos espectáculos hedonistas, así como para ofrendar sacrificios a los dioses griegos, como dijimos que era una cosa con la otra. Era Jasón, mediante monedas que se encontraron con la cara de él, antes Yoshua, que había comprado el título del Cohen Gadol. Entonces, construyó un gran gimnasio, exactamente donde está hoy Ir David. Ir David, abajo por el cótel ahí abajo, para el lado, saliendo del lado izquierdo, ahí construye un gran gimnasio que incluso no tiene mucho, unos años que se encontró. ¿Conocen dónde está Aleluca? Hay un lugar que se puede ver con luz y sonido, se llama Aleluca. Ahí era donde construye ese gran gimnasio, y los Yehudim empiezan a acudir en masa. Cohen Gadol falso, él incluso un día de Shabbat, cuando la gente asistía al Bet HaMikdash, incitó a todos para que se dirijan a ese estadio olímpico que él había construido para participar en los Juegos. No vengan al Bet HaMikdash. O sea, el Cohen Gadol está diciendo, no vengan al Bet HaMikdash, no necesitan. Vamos a hacer lo que es la cultura del cuerpo. El problema era que después también
ofrendaban a los dioses. Muchos judíos fueron seducidos por esa cultura, la cultura de lo físico, ¿sí? Y empezaron, y era abandonando la Torá. Ahora, ¿qué pasó? Estos eran los judíos midiabrim, los judíos helenistas, los que lideraban todo lo que era ese judaísmo asimilado. Entonces, ahora tenía que pagar, o sea, cada mes, cada tanta cantidad de meses le mandaba el dinero, porque era una cantidad que tenía que mandar. Tenía un amigo, Cohen Gadol, que se llamaba Menelao. Obvio, todos los nombres eran nombres griegos, se habían cambiado los nombres. Menelao, él lo manda como un shalías, como un enviado para que le lleve una parte del pago. Pero Menelao aprovechó, cuando llega con el rey Antíochus, él lleva todo ese dinero que le había mandado el supuesto Cohen Gadol, y le dice que es su dinero, y él que le venda ahora el sacerdocio a él, y él le promete una cantidad más grande de dinero, una suma más grande, para comprar la keuna, la sacerdocio. Y el rey se la vende. Entonces ahora lo engañó. Su propio enviado ahora vuelve con un ejército para quedar, exactamente, ya estaba todo muy corrupto, vuelve con su ejército para quedarse como Cohen Gadol. Y se llama entonces con Antíochus Epifanos, era Jasón, y ahora vuelve, Antíochus manda un ejército para que llega con todo su ejército, y Menelao, y al final sacan a Cohen Gadol, el supuesto Cohen Gadol, lo sacan, se va, y se queda él ahora, se impone como nuevo Cohen Gadol, porque es al más postor, o sea, el mejor postor, al que más pagaba, ahora es el nuevo Cohen Gadol. Entonces, ¿cómo le promete? ¿Cómo empieza ahora? Ahora se endeudó con una cantidad muy grande, Menelao. Empieza a saquear las arcas del Bet Hamikdash, porque ahora tenía que pagar. Todos los dineros que se juntaban, los shekalim, que se juntaban, el medio shekel que iban juntando para todos los korbanot, para todas las ofrendas, empiezan a vaciar todo el oro y todo lo que había ahí, y entra. Ahora, ¿qué pasa? Él viene también con un ejército, Menelao, y cuando quieren entrar, cuando él dice vamos a entrar al Bet Hamikdash, al lugar más santo, el ejército dice no, aquí no queremos entrar. Ya supimos lo que les pasó al general Heliodoro, ¿cómo vamos a entrar ahora? Pero había que sacar objetos del Bet Hamikdash, así habían. Entonces ellos tenían mucho miedo. Entonces agarraron a un judío asimilado, ¿sí? Se llamaba Yosef Meshita. Lo agarraron, le dijeron, a ver, ven, tú eres de los nuestros, entra al lugar más sagrado y sácanos lo que saques. Dijo, no, yo no voy a entrar a ese lugar. Pero tú eres asimilado, sí, pero tanto para entrar al lugar más sagrado, no. Como que le daba miedito. Entonces le dijeron, bueno, te proponemos algo. Entra, ahí hay muchos objetos de oro. Lo primero que saques va a ser para ti como regalo porque estás entrando. Luego vas a volver a entrar y ahí nos das todo. Pero lo primero que saques va a ser para ti, te proponemos eso. Aceptó. Yosef Meshita entra al lugar más sagrado, que era el Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Entonces, el Sanedrín que estaba ahí se escaparon, muchos los mataron también. Bueno, entra al lugar más sagrado y él agarra y saca la menorá. Pues lo más pesado, arrastrando lo de más valor adentro de lo más sagrado, pero cuando lo ven eso, dice, no, esto es demasiado caro, esto no, esto es para nosotros. No, pero ustedes me prometieron que me iban a dar lo que yo saque. Sí, pero esto no te podemos dar, entra otra vez y lo que saques va a ser para ti. Le dijo, no aceptó. Bueno, entra de nuevo. Dijo, no, yo no entro de nuevo. Entra de nuevo. Dijo, no. Le dio tanto Itaorerut. Entró y ahí le entró como un espíritu divino que dijo, no, yo a este lugar no puedo entrar. Bueno, si no entras te vamos a matar. Máteme, pero yo no entro. Pero ya entraste. Ni modo, yo no entro más. Y ahí mismo en el Bet Hamikdash lo mataron. Salió una voz en ese momento, la que el Talmud trae, que salió una voz del Shammai. No todos la escucharon. Sí, Yosef Meshita dice, está Mesumam lehayo alamabá. Está porque haber muerto por ser judío. Una persona que muere por ser judío, aún el más asimilado, aún en el holocausto, en la Shoah, gente que estaban asimilados completamente, pero murieron en las cámaras de gas, solamente por ser judío, van directo a Olam Abba. O sea, no, aunque el señor estuvo casado con una gentil, y todo, lo que sea, y era nada, no cumplía nada, ni de la A a la Z, nada, pero murió por ser judío, ya se llama Kiddush Hashem, y va a Olam Abba directo. Por eso, con más razón, él se arrepintió, lo mataron, él no quiso entrar, él podía haber entrado, ya dijo yo no entro. En ese momento lo mataron y en ese momento se escuchó una voz
no sé quién, los jajamín lo escucharon, no los griegos, que dicen que salió, que en ese momento Yosef Meshita, ya Mesumá, está preparado para la mapa. Bueno, ahora ¿qué pasó entonces? Entraron ahí, al final entran los griegos, los soldados, y saquean todo lo que había en el Bet HaMikdash y convierten al templo, al Bet HaMikdash, como un templo pagano. ¿Qué quiere decir como un templo pagano? Empezaron a meter esculturas en todo el Bet HaMikdash. Una escultura de 20 metros arriba del Mizbeach, con un dios, el dios Zeus, era un dios griego, arriba del Mizbeach, arriba del altar. Y empezaron a saquear todo y empezaron también a impurificar todo. Sacaron todo el aceite que había. El aceite era muy importante, el aceite era la luz de hoy en día. El aceite era caro, porque si no había aceite no había luz. Pero en lugar de robarse el aceite o derramarlo, no, querían impurificar. Dice, Timeu kol ashmanim. ¿Qué quiere decir? No dice nidmeu, se impurificó. No, ellos a propósito impurificaron todos los aceites. Lo que querían es provocar esa impureza, sacar esa santidad del pueblo judío. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo sabe un gentil hacer un aceite impuro? A veces, uno que no estudia, ni el judío sabe hacer un aceite impuro. Bueno, ellos venían con los mismos judíos dentro de su ejército, los judíos asimilados, y les dijeron cómo se hace el aceite tamé, de qué manera, cómo pueden impurificarlo, meter una lagartija muerta, no viva, adentro del aceite. Hay maneras. Ellos les enseñaron cómo hacer. Había uno de ellos, de estos asimilados, se llamaba Tatnai ben Pahad, que él había enseñado a los griegos y les había dado 3 consejos. Le dijo, miren, ustedes quieren acabar con el pueblo judío, quieren que todo el pueblo judío, que Dios los abandone. Hay 3 cosas. Primero que todo, tienen que cancelar los korbanot, las ofrendas. Había 2 ofrendas que se hacían diarias, el korban tamid, a la mañana y a la tarde. Tienen que prohibir eso. Eso es lo que protege al pueblo de Israel. Otro de los motivos que tienen que hacer también es impurificar al pueblo judío. ¿Qué quiere decir impurificar? Que no se casen, que cometan adulterio, empiecen a la promiscuidad. Ahí es cuando Dios soné zimá, odia el adulterio. Y tampoco, o sea, por lo tanto, que, por ejemplo, si se van a casar, que no haya ketubá, ahí se impuso una ley tremenda. ¿Qué era la ley? Que todos los que se casaban, los recién casados, cuando salían del knis, de la jupá, tenían que ir la primera noche con el general. Y después se la devolvían al esposo. Esa era una ley que se impuso, que todo era para impurificar. Podían agarrar a cualquier mujer. ¿Por qué tenían que agarrar a una mujer recién casada? O la que está saliendo de su jupá. No, era para impurificar la santidad del pueblo judío. No podían escribir la ketubá. Muchas mujeres, por eso siempre las bodas no era como hoy en día que se hacen los domingos, sábado a la noche. No, las bodas siempre eran los días miércoles. Así trae la Gemara. Y no solamente los judíos, siempre la boda era como en la mitad de la semana. ¿Por qué era el miércoles? Porque uno se casaba y el bedim, que estaba el rabinato el lunes y jueves, entonces si alguien tenía una reclamación de la mujer, si era virgen o no, entonces al otro día, el jueves, se presentaba el bedim. Entonces por eso eran los miércoles. Pero se canceló eso. Por eso, ¿cómo se dice miércoles en inglés? ¿Viene de dónde? De wedding, ¿sí? De boda. Por eso era justamente los días miércoles que se hacían las bodas. Pero empezaron a hacer bodas otros días, los judíos secretas, bodas secretas, así como en la pandemia se casaban, ¿no? En un lugar secreto, que no lo vean, con 10 personas solamente, el rabino, los testigos, para que no les saquen a la esposa. Esa era también otro de los motivos que le había dicho este judío asimilado, Tatnai ben Pahad. Y la tercera era, saca un decreto que no pueden encender los judíos la menorá. Cuando tú prohíbes estas cosas, el corbán que se hacía todos los días, y la impurificación dentro de los judíos, y también que no puedan encender, eso va a ser tremendo, y con eso vas a poder obtener todo lo que quieras. Así le dijo Antíochus. Los mismos griegos le decían Antíochus el loco. Imagínense cómo era esta persona, cómo era este rey. Él impuso entonces nuevos decretos, como dijimos, prohibió los korbanot, y ese día, exactamente era un día 25 de Kislev, pero no 3 años antes de Hanukkah, y entonces entraron al Bet HaMikdash y ahí saquearon todos los objetos del Bet HaMikdash, y lo convirtieron en un templo pagano al dios Zeus. Ya no es Bet HaMikdash. Y arriba del Mizbeach pone una estatua de 20 metros del dios Zeus.
Entonces, y ahora había que hacerle ofrendas. Ya no se hacían ofrendas con animales, con borregos así, sino que ahora empezaron las ofrendas con cerdos. Se hacía ofrenda arriba del Mizbeach. Dentro del Bet HaMikdash, cerdos ofrendados al dios Zeus, a Hércules y así todo. Entonces, dentro de, ahora cuando entran todos los griegos, entran los griegos al Bet HaMikdash, había muchos judíos asimilados. Había una mujer también que se había casado con un general griego, ¿sí? La mujer se llamaba Miriam. Hay una estatua de esa mujer que se conserva, Miriam Bat Bilga, que es esta misma mujer. Ella entra con el general y entonces ella justamente empieza ahora, se acerca al Mizbeach, ¿sí? A donde hacían los cerdos, y empieza a patear al Mizbeach, ¿sí? Y le empieza a decir, locus, la palabra locus en griego antiguo quiere decir lobo. ¿Hasta cuándo tú acabas con el dinero de Israel? Mira, te hacen ofrendas, le quiso decir a Dios. Veía a Taomed, y tú no los cuidas en momentos de apremio. Y empezó a pegarle al Mizbeach. Fue algo tremendo, fue algo que incluso después ella pertenecía a una de las 24 familias de Kohanim del Bet HaMikdash. Después los castigaron más adelante, después pusieron una multa a esas familias que ya no podían hacer korbanot en su lugar, tenía que hacer korbanot en otro lugar. Esta es la ofrenda que hacían al cerdo, adentro del Mizbeach adentro, del Mizbeach afuera. Le cerraron las argollas donde ahí se metía la cabeza del animal para hacer shejitá, tenían que ir a pedirle a otros. Pero la pregunta era, ¿qué tiene que ver? Porque Jasita, porque si esta se fue del camino, ¿pero por qué multan a toda la familia? El Talmud dice, a veces, hoy la rayá, hoy le shejenó, pobre del rayá, pobre del malvado, pobre de su vecino. Dice, si ella hizo esto porque algo vio en su casa diferente. Y por eso hizo lo que hizo. Ellos querían empezar los nuevos decretos. Hasta ahora no había decretos, pero ahora los mismos judíos asimilados que trajeron ahora a Antíochos Epifanos a Eretz Israel, entonces ellos ahora empezaron a imponer, que dice que nosotros mismos nos impusimos esos decretos. Nosotros empezamos no a hacer Brit Milá, no a hacer circuncisión, y después vino lo que vino. Ahora, ¿qué pasó entonces? Ya les voy a contar esto la semana que viene, pero ellos empezaron ahora, la primera cosa que dijeron es, ya no pueden hacer Shabbat. El Shabbat prohibido. Todo judío que vemos haciendo un Shabbat, ¿sí? Era pena de muerte. Otra de las cosas eran al que hacía Brit Milá, una mujer que hacía la circuncisión a su hijo, lo iban a castigar. ¿Cómo lo castigaban? Agarraron a dos mujeres que las cacharon, las agarraron haciendo circuncisión a sus hijos. El castigo fue que las amarraban junto con sus hijos, las paseaban por Jerusalén y luego las tiraban desde la muralla, amarrados con sus hijos. Dos mujeres así, de esa manera, murieron. Lo que querían es que ya no haya kedushá, no haya santidad. Por lo tanto, apuntó a los 3 mandamientos básicos. Shabbat, que no haya Shabbat, porque que no haya Shabbat es un testimonio de Dios que creó el mundo en 6 días y descansó, ¿sí? Entonces ahora de eso lo anulan. Rosh Hodesh, que era, como se sabían todas las fiestas, a partir de Rosh Hodesh también lo anulan. El Brit Milá, que también es la esencia de lo que es el judío. Y él sintió que estas cosas tenían que eliminarlas, pero era algo tremendo, con lo que era todos los decretos que empezaron. Como dijimos, Antíochos no odiaba a los judíos en sí, odiaba al Tarbut Yehudi, odiaba la cultura judía, no al judío. ¿Qué quiere decir? A la enseñanza de la Torá. Y por eso decretó contra la cultura, no contra la persona en sí misma. No eran como, los griegos no eran como Amán, no eran como Hitler, que querían acabar con todo. Sin embargo, existe una razón por la que el pueblo judío, en verdad, vamos a ver en la próxima clase, ha sobrevivido como nación hasta el día de hoy, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todo lo que hemos contado ahora también, porque el pueblo judío se aferró a su Torá, así como está escrito, más de lo que está escrito en el Talmud, más de lo que los judíos han cuidado el Shabbat ha cuidado a los judíos. Uno piensa que uno cuida el Shabbat, ¿sí? No, el Shabbat te cuida a ti. Más de lo que los judíos cuidan el Shabbat cuida a los judíos. Esa fue una cosa. Por eso hay que entender que, después vamos a ver todo esto, cómo jugaban a la pirilona y por qué jugaban al cebibón y todo esto, los quiero pasar adelante, los vamos a ver en la próxima clase. Hay que entender que la Torá no es religión, la Torá no es filosofía, la Torá es el plano de la historia.
El plano de la historia judía y la historia del mundo prácticamente también. Es la Torá. La Torá no es una religión. Bueno, no es filosofía. La historia del pueblo judío, ¿sí?, es tan insólita, tan increíble, ¿sí?, que escapa a todas las leyes físicas y metafísicas e históricas. No se puede entender cómo el pueblo judío es la única manera, es porque se aferraron a la Torá. Esa es la única manera de entender cómo el pueblo judío existe. Porque los que no se aferraron a la Torá, se asimilaron, ya no existen más. Y si nosotros estamos aquí, es porque nuestros antepasados pasaron Shoah, pasaron inquisiciones, pasaron cruzadas, pasaron pogroms y se aferraron a la Torá. Por eso estamos nosotros aquí. Si no, ya no existía. Ya está. Esas personas que no pasaron esas pruebas ya no están, desaparecieron. Esta es la historia, lo que fue la historia de Hanukkah. Es una historia que hasta ahora era algo tremendo. ¿Cómo podían soportar? Incluso, ya lo habíamos dicho en una ocasión, ¿qué hacían ellos? La herramienta del trabajo, era, todos eran agricultores, a eso se dedicaban. Era el toro era araban la tierra. En el toro los obligaron a poner en el cuerno el Lanu Helek Beloque Israel. Nosotros no tenemos parte en el Dios de Israel. Entonces cada vez que araban, era como los carteles de Coca-Cola, tanto que uno ve, ahí también, ¿qué veían todo el día al arar? No tenemos parte en el pueblo de Israel, era lo que veían, estaban obligados a marcar en el cuerno del toro. Aparte también, el cuerno del toro se usaba como biberón, antes no había biberón, ¿no? La mamila. Entonces la esterilizaban, después la quitaban del toro, la esterilizaban bien y hacían un hoyo abajo. Entonces ahí era por donde le ponían la mamila y ahí tomaba el bebé, para que los bebés desde niños empiecen a ver y les empiecen a entrar que no tenemos parte en el Dios de Israel. Entonces en la misma mamila, en el mismo biberón, le ponían así, no tenemos parte del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Muchos mataron a sus toros. Cuando venían los griegos, ¿dónde está el toro? No tengo toro. Entonces se dieron cuenta los griegos y ¿qué hicieron? Impusieron un nuevo decreto. Ahora lo tienes que poner en la puerta de tu casa. En la puerta de tu casa, cuando vas a entrar y salir, tienes que grabar. No tenemos parte en el Dios de Israel. Muchos judíos, ¿qué hicieron? Quitaron las puertas de sus casas. Cuando llegaban los griegos, ¿y la puerta de tu casa? No, la tuve que empeñar porque ya no tenía dinero. Era ver, o sea, mantenerse, aferrarse a la Torá. Entonces ahí los griegos se enojaron mucho. Entonces ahí pusieron. Ahora, a partir de ahora, mandaron acá un pequeño ejército a cada ciudad, a cada pueblo, llegaban al zócalo principal, al lugar principal, y ahí ponían un misbeach, un altar, un dios, Zeus, y ahí tenían que ofrendar, hacer las ofrendas. Y muchos empezaron a jalarse sobre ese lado. Y vamos a ver ahora entonces cuando ya llega un momento que ya hasta ahora podía soportar, está bien, no nos imponen cosas. El que quiere se va, pero ahora ya le empezaron a imponer, empezaron a quitar el Shabbat, empezaron a quitar el Rosh Hodesh, empiezan a quitar las fiestas. Entonces la santidad ahora no podemos aguantar y ahora sí viene una rebelión contra los griegos. Hasta ahora nunca hubo rebelión, pero que ahora imponer que nos deshagamos de la Torá, eso no podemos. Y vamos a ver cómo fue la rebelión del pueblo judío contra los griegos, que al final terminan sacando a todos los griegos, a todo el imperio griego de Eretz Israel. Esto para la semana que viene, Besat Hashem, la segunda clase que vamos a ver, vamos a entender cómo fue todo el milagro de Hanukkah. Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Gracias. Y Besat Hashem, nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.